Buenas tardes para todas y todos. Bienvenidos al conversatorio Análisis geolocalizados de los eventos en salud asociados a la contaminación del aire. El tercero del ciclo Aprendiendo sobre cómo medir los impactos en la salud asociados a la mala calidad del aire. La mala calidad del aire es la mayor amenaza ambiental para la salud pública y el mayor reto político para los gobiernos de los territorios. Numerosos estudios han investigado la relación entre la contaminación del aire urbano y los eventos de salud y han corroborado su carácter local y la necesidad de información actualizada para la toma de decisiones. Este ciclo de conversatorios tiene como objeto socializar las metodologías implementadas desde marcos explicativos ambientales y epidemiológicos que soportan el alcance del compromiso adquirido durante el proceso de investigación realizado en el proyecto Determinación de la carga atribuible de la enfermedad por contaminación del aire urbano y sus costos económicos para la ciudad de Medellín 2010-2015, el cual fue financiado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Para el evento el evento se realiza en el marco de la Red de Conocimiento en Salud Ambiental, énfasis en calidad del aire para los municipios que conforman el área metropolitana del Valle de Aburrá. Red que se configura en el marco de esta investigación y con la que se pretende dar continuidad a los temas abordados en la misma. Invitamos a todos los asistentes a este conversatorio virtual a hacer sus intervenciones en la sección de comentarios de esta plataforma. Durante la transmisión estaremos compartiendo con ustedes algunas preguntas y esperamos su participación en estas. Ahora le damos paso a nuestros invitados. Verónica Lopera, epidemióloga; María Cristina Franco, ingeniera forestal, magíster en Medio Ambiente y Desarrollo; Jason Alejandro Gutiérrez Cano, gerente en Sistemas de Información en Salud; y Sara Catalina Grisales Vargas, ingeniera ambiental y estudiante de maestría en Ingeniería Ambiental. Los dejamos en este momento con Verónica Lopera, quien será la encargada de moderar este espacio. Bueno, buenas tardes para todos y para todas los que hoy están nuevamente conectados escuchando este conversatorio, que como lo decía Clara, hace parte pues como de la red de conocimiento y es el resultado de todo este trasegar en estos casi ya 3, 4 años del equipo de investigación, donde nos hemos propuesto investigar todo lo que tiene que ver con la carga ambiental asociada a la calidad del aire, específicamente en la ciudad de Medellín. Y pues este ciclo, este conversatorio, pues entonces lo que queremos y pretendemos, como nos contaba, era pues contarles, valga la redundancia, las metodologías que se utilizaron durante todo el proyecto para lograr los resultados. Posteriormente, los invitaremos ya al ciclo de resultados, ¿no es cierto?, donde aplicamos todas estas metodologías que hemos estado viendo en estos 4 conversatorios. Entonces, recordemos que en el primer conversatorio hace 15 días estuvimos trabajando temas de definición de qué es la carga de la enfermedad, eso cómo se construye la carga de la enfermedad, qué son los avisas, las diferentes metodologías internacionales, cuáles son las problemáticas y las dificultades que tenemos en el país y en la región para medir este tipo de indicadores, y qué otros elementos utilizamos dentro del proyecto para poder lograr construir esas definiciones de carga ambiental de la enfermedad. Y para ello, entonces, en el conversatorio de hace 8 días abordamos algo muy importante, que fue lo relacionado con toda la información, su gestión y su procesamiento. Entonces recordemos para pues, los que estuvimos allí conectados y los que apenas se conectan el día de hoy, trabajamos temas de lo que pues es la información, cómo
es esa gestión o qué hicimos para lograr esa gestión de la información, todo lo que tiene que ver con la estructura, la base de datos, las bases que utilizamos de los RIPS, de la mortalidad, cómo el equipo nos contaba hace 8 días la importancia de planear desde el principio en cualquier proceso investigativo que tenga involucramiento de gestión amplio de datos, pues un proceso de planificación importante en toda esta gestión, y lo que la profe Nora en su momento nos decía, el cabildeo de la gestión, de la obtención de los datos, el cual es absolutamente necesario. También allí se hablaron temas muy importantes sobre la transferencia, la transparencia de la información, asuntos desde la ética, cómo el equipo de investigación también abordó éticamente los protocolos de anonimización de la información, de el cuidado y la custodia de la información que fue entregada para poder hacer todo el proceso investigativo de la carga ambiental de la enfermedad. Y finalmente nos contaban cómo a través de toda esa gestión de la información desarrollaron ese proceso de trazabilidad de la historia natural de la enfermedad, es decir, cómo a través de toda la información que pues tenemos en la ciudad y que podemos tener en la región o en el país, se puede definitivamente construir una trazabilidad de esa historia natural de la enfermedad, que es muy importante para poder calcular la carga ambiental de la enfermedad con las metodologías nuevas pues que nos plantea el Instituto de Métricas de Salud, que avanza en el cálculo tradicional de los años de vida perdidos y de los años de vida saludables por discapacidad. Estos dos conversatorios anteriores están grabados en la página de Facebook de la facultad. Ahí lo pueden volver a escuchar. Igual, si tienen preguntas, el equipo de investigación pues está con sus correos o con el Face de la facultad, poder responderlas en ese momento. Y pues en conexión con lo trabajado hace 8 días, terminábamos en punta de, bueno, la importancia de poder hacer la relación tiempo, lugar y persona absolutamente necesarios para poder determinar la carga ambiental de la enfermedad. Entonces ahí llegamos pues al tema pues que nos atañe hoy, que son los análisis geolocalizados de los eventos en salud asociados pues a la contaminación del aire, que es pues el tema de hoy. Es un tema, yo le decía a mis compañeros, es un tema muy técnico y con alto contenido, digamos, de especialidad por las metodologías mismas que exige estos análisis geográficos y espaciales, y que además es un mundo, un área temática que el país todavía está muy inmaduro en sus desarrollos, entonces que es un gran reto poderles a ustedes en un conversatorio contarles cómo fue todo ese trasegar metodológico y acercarlos a ustedes principalmente en 3 áreas temáticas. Entonces, la primera área temática que vamos a abordar es las consideraciones sobre, bueno, qué son esos análisis espaciales y su importancia en la epidemiología y especialmente en la epidemiología ambiental. Un segundo tema por el que vamos a conversar son, bueno, ¿y cuál es la información que necesitamos para hacer esos análisis geolocalizados? O sea, toda la información en el país que existe nos sirve, nos sirvió, qué problemas tuvimos, cómo trabajamos esa información para poder lograr esos análisis geolocalizados. Y finalmente,
nos contarán una de las técnicas, digamos, que se utilizaron en el proyecto para hacer ese análisis geoespacial, geolocalizado, que son el uso de los modelos LUR. Entonces, por ahí avanzaremos, trataremos de completar la agenda. Ustedes saben que estamos recibiendo las preguntas por Facebook, ¿no es cierto? A medida que se van haciendo las preguntas, nos las van pasando por el equipo, nos las va pasando por WhatsApp y ellas se van a ir respondiendo a medida que cada uno de Jason, Sara o María Cristina va hablando, vamos a ir contestando sus preguntas de una manera pues muy tranquila. Igual yo creo que vamos a tener digamos, un conversatorio también por el chat de Facebook con algunos tips que les van a ir comentando para que vamos haciendo las discusiones pues frente a este tema que yo creo que desde mi concepto desde la Secretaría de Salud, pues en donde yo estoy ahora, es uno de los asuntos que más nos reta, poder avanzar de la epidemiología clásica, desrelacionar el tiempo y las personas con sus variables y sus eventos en salud, a incluirle una variable más, que es el lugar. Entonces, ahí tenemos un gran aprendizaje y mucho camino por recorrer, tanto desde la academia como desde ya en la práctica, porque pues, la idea es que todos estos aprendizajes los podamos llevar a la práctica y poder construir, como mencionaba hace 8 días, políticas públicas basadas en la evidencia. Entonces, con esta pequeña introducción, quiero pedirle a Cristina que nos cuente entonces, le cuente a todos los que están siguiendo esta transmisión, bueno, qué es eso de los análisis espaciales y eso cómo lo vinculamos con las técnicas de la epidemiología y de la epidemiología en salud ambiental. Adelante, Cris. Bueno, agradecerle a todos los que nos están escuchando y participando en este conversatorio. Esperamos pues darle respuesta a algunas de sus inquietudes con respecto a los temas que vamos a tratar hoy. Les voy a contar pues un poquito sobre lo que es el análisis espacial, pero primero quiero hacer énfasis en lo que son los sistemas de información geográfica y cómo se vincula esto a la epidemiología y al análisis espacial en sí. Les voy a compartir unas pocas diapositivas para no ser muy aburrida y para darles pues como paso a las inquietudes de todos los que nos están escuchando. Voy a compartir aquí mi pantalla. Un momento que no me aparece. Listo, Cris, ya estamos viendo tu pantalla. Bueno, ¿sí están viendo mi pantalla? Sí, Cris, sí. Estamos viendo tu pantalla. Adelante que te escuchamos. Bueno, les quería pues como hacer una introducción a los sistemas de información geográfica porque es a partir de acá que se puede generar un análisis espacial, ya sea en epidemiología
o en cualquier otra área. Como pueden ver en esta imagen, hay un sinnúmero de satélites generando información, pero también reciben, ¿cierto? Y aquí es cuando nosotros como profesionales, ya sea de la salud, ya sea de las ciencias agrarias, pues podemos capturar esa información y hacerla útil para nuestros trabajos o nuestros estudios. ¿De qué se compone un sistema de información geográfica? Entonces tengo unos datos, hay unos software que me sirven para recopilar esta información, organizarla y hacerla útil. Hay unos equipos que son especiales para ello, no todo computador me va a servir porque son informaciones muy pesadas, con muchos atributos que la hacen muy difícil de manejar. Hay unos métodos que ya esto lo define según el profesional que está trabajando la información, entonces ya miran cuáles son los métodos más adecuados y habrá un número de usuarios que la podrá utilizar. Muchos de ellos pues son profesionales especializados, no tampoco cualquier profesional la podría utilizar. O la podría mirar, observar, tenerla ahí, pero no le va a sacar pues como el mayor provecho. Entonces, ahí tenemos que no es un computador, no es un software solamente, es un conjunto de variables que nos van a ayudar a que esa información la podamos utilizar de la mejor manera posible. Cuando tenemos un SIG, hay detrás de él una base de datos cartográficos, que es lo que nos dice toda la información sobre el lugar, que es de pronto lo que nos ha faltado hacer énfasis en epidemiología. Tenemos las personas identificadas, tenemos el tiempo en que se están presentando una X o Y enfermedad, pero no tenemos una distribución espacial de todo ello. Cada base de datos cartográficos tiene una base de datos tabulares, que es la que me define los atributos de ese lugar o los atributos de esa persona. Entonces, hay que entrar a asociar ambas cosas para que podamos hacer una integración de la información y es a partir de ahí que puedo tener mapas temáticos, gráficos, informes y el análisis espacial como tal. Aquí les voy a mostrar una pequeña diapositiva que nos da la idea de cuando tengo un mapa y tengo un polígono como ese que estoy aquí mostrando, el amarillito, ese tiene unos atributos asociados. Este tiene el número 2 y acá todo lo que aparece en la fila del número 2 está dando características o atributos del polígono. ¿Qué es lo que está pasando ahí? ¿Qué hay ahí? Pero cuando yo tengo un sistema de información, puedo tener diferente tipo de información. Hay información raster, hay la información que estoy tomando en campo y hay información vectorial, que pueden ser líneas, puntos, polígonos. Entonces, esa información vectorial la puedo llevar a raster. Y aquí está la importancia de cómo podemos tener un análisis espacial en epidemiología si tengo la información de cada persona, del lugar donde están y las situaciones o el tiempo en el que se está generando la situación. Entonces, cuando ya hablo de un análisis espacial, es porque puedo integrar estas imágenes raster, estas imágenes vectoriales, por capas. Entonces, tengo una información de una capa que puede ser la población y puedo tener otra que son esas características del lugar donde se encuentra la población. Entonces, miren, ya puedo hacer un análisis espacial porque tengo la información en capas. Tengo que llevar todo a la formación de capas y todas en el mismo sistema de proyección, porque cuando hablo de información geográfica, tengo un sistema de proyección específico de coordenadas para cada uno de ellos. Aquí vemos otro arreglo que trae muchísimas más capas. Entonces, el análisis espacial me permite tener un sinnúmero de capas de información diferente y las puedo relacionar entre sí, aparte de un modelo. A partir de ese modelo, que en este caso les traigo este ejemplo, que fue enfermedades cerebrovasculares en toda Colombia.
Entonces, todo esto lo puedo hacer a partir de un sistema de información geográfica que me permita la interacción entre todas esas capas. Y voy a obtener un resultado temático que dependerá de los métodos que yo le haya incorporado al sistema para obtener esos resultados. Entonces, aquí podríamos pasar de una tabla de atributos, que es como comúnmente presentamos la información de morbilidad y de mortalidad. Eso pues fue las 10 primeras causas de mortalidad en Antioquia para el 2017. O podemos tener algo que nos puede decir un poco más, como este mapa del municipio de Itagüí, que me muestra la tasa de morbilidad por enfermedades respiratorias por cada 1000 habitantes. Entonces, me puede representar o me puede dar mucha más información un mapa como este que una tablita como esta. Aquí tenemos otro mapa que lo traigo pues de la Secretaría de Salud de Medellín para el 2016, donde nos muestran los casos de tuberculosis en densidad en kilómetro cuadrado. Entonces, ahí como podemos ver, nos da una referencia de que hay unas zonas donde se están presentando unos cambios, o hay unas variables ambientales, o hay variables endógenas de los individuos que los puede llevar a que se les genere esas enfermedades. Entonces, ahí les estoy compartiendo mi pantalla. Que a veces se me va. Sí, Cris, tranquila. Bueno, entonces es así como vemos los sistemas de información, una herramienta muy útil para conocer lo que es un análisis multitemporal y donde podemos incorporar un número de variables que ya dependerá pues de los estudios que se están haciendo para poder entender en el territorio cómo se distribuyen estas enfermedades. ¿Por qué es importante incorporar los sistemas de información o el análisis espacial en la epidemiología? Porque eso nos permite encontrar incidencia de las enfermedades específicas de un lugar, zonas de control focal, perifocal y de amortiguamiento para la contención, y disminuir riesgos en poblaciones adyacentes, monitorear y fortalecer la vigilancia de portadores de enfermedades y establecer protocolos sanitarios en los flujos de personas de un lugar a otro. Entonces, esas son como una de las múltiples ventajas que tendría una Secretaría de Salud o el departamento de poder tener espacializada toda la información de morbilidad y encontrar focos y poderlos contener. Entonces, ahí pues es como una de las ideas de los sistemas de información geográfica o el análisis espacial dentro de la epidemiología. ¿Qué pasa con la información? Que para hacer análisis espacial se requieren muchas capas como lo veíamos ahora, pero no toda la información la genera una institución. Entonces ahí la importancia de lo que se hablaba la semana pasada en el conversatorio de la transferencia de la información, que hayan unos protocolos y una facilidad de acceder a la información que no impidan que no se puedan hacer estos análisis. En el caso propio del estudio de conciencias, ¿qué pasa? Que cuando nos vamos a encontrar la dirección de residencia, que es una variable o un atributo que debería estar en todas las estadísticas pues, de morbilidad, no se encuentra. Entonces, y si se encuentra, no se encuentra estandarizada. Entonces, esto nos lleva a unos reprocesos de estandarización de la información para poderla geocodificar y poder llevar todos esos puntos a un mapa. Entonces, es muy importante tener claridad sobre qué información se requiere y cómo se requiere y cómo la están generando las diferentes instituciones y articularlas para poder llegar a un análisis espacial epidemiológico que nos pueda contribuir a la toma de decisiones acertadamente. Eso era como lo que les quería contar.
yo quiero pues contarles algo que nos están diciendo las personas que nos siguen dentro de lo que han mencionado sobre lo que, digamos, entienden de los análisis espaciales. Algunos nos dicen que es una síntesis de datos de un problema pues en salud georreferenciado en un territorio. Pues muy acorde a lo que estás diciendo, Cris, sobre el tema de la importancia de tener los eventos en salud asociados a los territorios para poder tener una mejor control y mitigación de cada uno de ellos, ¿no es cierto? Pero yo quisiera preguntarte algo dentro de ese análisis espacial, ¿sí? Hablamos del territorio, hablamos de los eventos en salud, de las personas, ¿y qué pasa con las variables ambientales? Cuéntanos algo sobre esa, como a manera introductoria, de ese análisis geográfico de las variables ambientales, el mundo, cómo está Medellín, cómo ves el tema, así es, en unos pocos minutos para luego pasar a lo que es ya la información como tal. Bueno, como les hablaba ahora, para poder hacer un análisis espacial se requiere información de diferentes instituciones y diferentes variables que se generan en múltiples escalas, no siempre son las mismas, ¿cierto? Entonces, para el caso nuestro que estudiamos fue como las enfermedades asociadas a la calidad del aire, pues necesitamos conocer cómo es esa dispersión de los contaminantes criterio, especialmente el material particulado, en el territorio. ¿Qué se necesita para ello? Se necesitan unas estaciones de monitoreo y a partir de esos monitoreos empezar a mirar cómo o de quién depende esas concentraciones en X o Y punto, ¿cierto? Entonces van a depender de las condiciones topográficas, de las condiciones atmosféricas, del viento, la velocidad, de la temperatura, ¿cierto? Entonces, no es que no sea así tan sencillo que yo tenga una capa y ya, no, hay que modelar, hay que mirar pues cuál es el modelo más adecuado para X o Y variable y que la llevemos a esa escala donde todos puedan estar a la misma, ¿cierto? Porque no es que yo tengo 25 estaciones de monitoreo para 1000 kilómetros cuadrados, ¿cierto? Entonces, sí será válido o sí podría extrapolar estas variables a una escala como puedo tener la de salud, que es a nivel de manzana o a nivel de núcleo domiciliario. Entonces, habría que mirar, pues, cómo es análisis multiescalar, porque son variables que no vamos a tener a la misma escala, ¿cierto? Entonces, afortunadamente, pues nosotros en el Valle de Aburrá tenemos una red de monitoreo de calidad del aire muy precisa. Sin embargo, pues no sabemos a microescala, a escala de detalle, si eso pueda tener variaciones, ¿cierto? Si las condiciones topográficas, porque recordemos que tenemos una cuenca longitudinal como la del Valle de Aburrá, pues como el río Aburrá-Medellín, pero tenemos otras cuencas transversales que pueden estar generando unos microclimas allí. Entonces, tenemos que como hacer campañas de monitoreo que me permitan definir si esas estaciones están en el lugar que es o podría modelarlo de una mejor manera, ¿cierto? Entonces, con respecto a esto, hay que tener mucho cuidado cuando estamos haciendo un análisis espacial. ¿Qué variables le vamos a incorporar para no generar ruido e incertidumbre? Entonces, con respecto a la calidad del aire, pero ahora Sara nos va a profundizar más el tema porque ella es como más experta que yo. Entonces, ella nos va a sacar de muchas dudas. Pero lo que sí quiero dejar claro es que cuando uno va a hacer un análisis espacial debe ser muy juicioso al momento de definir qué capas voy a llevar a ser parte de ese modelo que quiero generar. Porque recordemos que si yo incorporo variables, pues eso me va a dar un resultado, pero sí será el más acorde a lo que hay en la realidad. Recordemos que los mapas y todo esto es una representación de la realidad, más no es la realidad.
Entonces hay que tener mucho cuidado. Gracias, Cris, por las respuestas. Si quieres, puedes dejar de compartir tu pantalla, que aún está compartida. Por acá nos hacen una pregunta, no sé si alguno de los tres quiere contestarla. ¿Cómo fue ese acceso, ¿sí?, de la información cartográfica ambiental y de salud? Pues, ¿cómo estaba? Cuentan un poquito, no sé si Jason o Sara o Cristina, de cómo ubicamos esa información ambiental, todo lo que hubo que hacerle a esa información para poderla llevar a esos análisis geolocalizados. ¿Qué tan fácil, qué tan difícil fue ubicar esa información para la investigación? Buenas tardes. Mi nombre es Sara Grisales. Yo les puedo hablar más que todo del procesamiento de las variables ambientales. Como mencionó Cris ahorita, aquí en el Valle de Aburrá propiamente tenemos una red de monitoreo sólida, tanto para variables relacionadas a la contaminación del aire como a sus variables meteorológicas como la temperatura, humedad relativa, velocidad del viento, entre otras. Como hacen parte de esa red de monitoreo, a cada estación tiene asignada su ubicación. O sea que por parte de llevar esas series de tiempo, que generalmente pueden ser horarias, llevarlas a su ubicación espacial es muy sencillo. Pero ya el reto está en ese procesamiento de esa información. O sea, ¿usted qué va a hacer con eso? Y ya pues de eso les hablaré ahorita cuando estemos pues más en detalle con los modelos que desarrollamos en el proyecto. Y ya en la parte de salud, si es algo más diferente, que pienso yo que Jason podría responderle. Hola. Hola Jason. Antes de que nos des la respuesta, Claro. yo quiero que, porque pues digamos es básicamente la temática que el segundo bloque que nos invita este conversatorio es, bueno, que nos cuentes todos esos requisitos para esos análisis geolocalizados de la información en salud, cómo la trabajamos, y ahí pues de paso cuentas más o menos cómo fue todo ese acceso a la información que fue parte de lo que vimos en el conversatorio anterior. Entonces, bueno, Jason, adelante. Hola, muy buenas tardes para todos. Para los que no me conocen, mi nombre es Jason Alejandro. Soy profesional en sistemas de información, egresado de la Facultad Nacional y he participado pues como en estos procesos que nos traen pues hoy como a este momento de conversatorio. Sobre los datos de salud, ¿cierto? El conversatorio pasado hablamos sobre esas fuentes de información, hablamos sobre los RIPS, los registros individuales de la prestación de servicios de salud, que es como esa fuente primaria que desde los proyectos que hemos desarrollado pues en la facultad con respecto a la calidad del aire y salud, es nuestra fuente primaria de morbilidad y es la que nos da cuenta de esas atenciones en salud y es donde nosotros podemos venir a identificar, y una de las variables más importantes, en este caso en los estudios de contaminación del aire, es poder identificar en los datos ese diagnóstico que a las personas en la prestación del servicio de salud se les diagnosticó y que es un diagnóstico que está asociado, que hace parte de ese listado de diagnósticos con los que se enmarca pues los estudios de calidad del aire. Y tenemos también esa otra fuente de información, y en este caso pues para entrar como en ese proceso de contarles un poquito cómo fue esa experiencia, porque es más que todo una experiencia, y ahorita como decía Vero, hay unas variables específicas y hay un proceso, yo lo llamaría como un proceso minucioso. Yo recuerdo el proceso y se me viene a la mente esa palabra, es un proceso minucioso, es partir de un punto, iniciar un proceso que nos va a dar un resultado muy bonito y que lo hemos reflejado en los mapas y en todo ese análisis espacial pues, que desarrollamos con los estudios.
La fuente de información, por ejemplo, de la mortalidad también fue pues como abarcado este tema en el conversatorio pasado. Parte del registro de las defunciones, como instrumento de recolección tenemos el certificado de defunción y este pues es un sistema de registro que nos lleva pues a poner a disposición desde el módulo de nacimientos y defunciones del RUAF esta información que podemos también acceder por medio del CISPRO y nosotros obtener estos registros. Por ejemplo, y lo mencionaba Cristina ahorita también, hay una dificultad muy grande en la información y es con respecto a la disponibilidad de esa variable. Uno de los elementos importantes pues en este análisis, que es la variable geográfica, esa variable que nos permite poner sobre un mapa el punto de ese caso específico sucedido, ¿cierto? Dentro del proyecto tuvimos una experiencia muy bonita y fue que al poder disponer primero de las fuentes de información de morbilidad y mortalidad, pudimos disponer de una fuente de información que provenía pues también, la adquirimos por medio de la gestión desde el proyecto, desde la Secretaría de Salud, en donde estas bases de datos traían pues las direcciones de residencia consolidadas de las diferentes EPS en la prestación del servicio de salud, y fue esa información la que pudimos conectar con la fuente de información de los RIPS, teniendo en cuenta que los RIPS no es una fuente de información que nos entregue el atributo de la dirección de residencia del paciente en el momento de la atención, ¿cierto? Es una de las dificultades que tenemos ahí. Y de ahí parte la importancia de tener disponible, como también lo hablábamos en el conversatorio pasado, y nos lo contaba Dorian, poder enlazar esos diferentes tipos de esos diferentes sistemas de información que tenemos disponibles en el país para poder encontrar todos esos atributos que no necesariamente, bueno, una opción puede ser, sí, trabajamos en la estructura de los RIPS y agregamos la variable dirección de residencia, pero tenemos disponible esta variable en otras fuentes de información, ¿cierto? Tenemos censos, tenemos bases de datos de CISBEN y diferentes bases de datos que de manera no anonimizada podemos identificar a las personas y luego entrar en ese proceso de análisis ya anonimizando la información y logrando estos productos tan bonitos que yo sé que vamos a poder identificar en el informe final. No sé si en este momento les cuento un poquito de la experiencia con la estandarización de las direcciones, si es un tema que podamos abarcar en este momento o lo dinamizamos de otra forma más adelante. No, Jason, claro, aquí es donde entramos, pues, te decía, a ese segundo, les decía a todos, a ese segundo bloque, de, bueno, ¿cómo fue ese gran procesamiento? ¿Cómo lo viste? ¿Cómo está el país? ¿Cómo está Medellín? ¿Por qué? Porque, pues, hace 8 días hablábamos de la importancia también de el generador primario del dato, ¿no es cierto? Y si bien es cierto, tenemos una fuente muy poderosa en Colombia, que son los registros de mortalidad y de nacimientos, que tienen esa variable de dirección de la vivienda. Pero, como tú lo mencionabas, los registros de morbilidad que son fundamentales para poder calcular la carga ambiental de la enfermedad geolocalizada, poder hacer esos análisis geolocalizados de los barrios, de las zonas a más pequeña escala, pues tuvimos, como decía Jason, esa gran dificultad. Entonces, aquí es donde, bueno, ¿cómo fueron todas esas bases de datos? ¿Cómo fue ese trabajo de la estandarización? ¿Qué utilizamos? ¿Cuáles fueron esos apoyos cartográficos? Cuenta un poco de esa experiencia. Claro, como lo mencionaba hace un momento, yo no veo tanto la dificultad en la información en que esté, digamos, de manera que esté disponible. No veo tanto la dificultad ahí, veo más que todo una dificultad en la captura de la información y cómo en el momento, porque sabemos que las unidades primarias generadoras del dato que tenemos en los diferentes municipios, por ejemplo, que son las IPS. Sabemos que cada municipio cuenta con una IPS y ella es la responsable de generar y de capturar toda esa información relacionada con la morbilidad de esa población, ¿cierto? Es ahí en el punto
donde considero yo que tenemos que llegar a la intervención, digámoslo de esta manera, la intervención social y al mejoramiento de esa base tan importante que es la de el primer escalón en nuestro sistema de información de salud, por ejemplo, ¿cierto? Cuando, cuando yo vi de frente el reto de la estandarización de las direcciones, lo veo así como un reto porque realmente estamos hablando de una gran magnitud de información, algo muy chévere, que si uno no lo hace con amor, yo creo que sí le daría mucha dificultad asumir, enfrentarse a una base de datos con un conjunto de direcciones hechas todas de diferente manera. Empieza uno a hacer una exploración de las direcciones de residencia, cuando ya teníamos disponible esas direcciones de residencia conectadas a los registros de morbilidad, por ejemplo, y teníamos más de 2 millones de registros. Empezar, yo cuando trabajaba pues como en el proceso de estandarización de las direcciones y muevo los dedos así porque me parece que yo lo veía como un proceso de explorar los datos así como con las uñitas. Hacer eso con las direcciones me pareció una experiencia muy bonita y nosotros teníamos que definir una estructura, ¿cierto? Esa estructura nosotros, en compañía de Cristina, si Cristina me recuerda la fuente de información de las direcciones, creo que fue Catastro, ¿cierto? Las unidades residenciales de Catastro. Sí, son los núcleos domiciliarios de catastro. Con esos núcleos domiciliarios de Catastro, nosotros pudimos establecer esa estandarización de direcciones. Mostraba ahorita en la presentación en donde ella podía mostrarnos que nosotros en una tabla o en un conjunto de datos con diferentes variables asignado a una dirección de residencia tenemos diferentes atributos, ¿cierto? Eso compone pues la estructura. Entonces nosotros teníamos que empezar a organizar las direcciones. Inicialmente hicimos un proceso de exploración para dentro de esa fuente de información de Catastro poder definir unos patrones que pudieran ser identificados en los datos para empezar a generar esa estructura o esa estandarización. Porque digamos que nosotros tenemos una estructura dentro del mismo dato que ya es la misma nomenclatura, ¿cierto? Carrera, número, calle, número y los apéndices, ¿cierto? Entonces, dar esa estructura a la dirección. En diferentes estudios se ha manifestado la importancia de la dirección de residencia como ese insumo o ese elemento geográfico que nos permite poner un punto sobre el mapa, ¿cierto? Tenemos también, como lo mencionaba Cristina, tenemos las coordenadas, tenemos el GPS, y podemos hacer análisis por áreas, por puntos y líneas, ¿cierto? Pero poder poner ese puntico sobre el mapa, y fue la experiencia que nosotros podemos vivir dentro del proyecto, es poder coger esa dirección de residencia, generarle una estructura que luego se convertiría en todo un conjunto codificado de caracteres que me asocian un ID, y ese ID me asocia un punto YX en el mapa, donde puedo generar como esa información geográfica, ¿cierto? Entonces era un gran reto, fue una experiencia muy bonita, entrarle así a los datos, no le había entrado así pues como a los datos más específicamente con una dirección de residencia que tiene, porque si vemos el informe, el protocolo que fue producto pues como de ese proceso, un montón de patrones y de caracteres que definitivamente lo llevan a reflexionar a uno varias cosas. Una de las cosas que nos llevaba a reflexionar era esa pérdida de información. Y es una pérdida de información que nace justo en la captura del dato, y justo en la captura del dato es donde podemos minimizar ese problema, ¿cierto? Es allá donde debemos de llegar. Entonces, también tenemos resueltas muchas cosas acá arriba cuando obtenemos las bases de datos, y creo que tenemos que resolver muchas cosas también acá abajo. Y era lo que nos mencionaba Dorian también con respecto a la calidad del dato, y era, también es muy importante llegarle allá a las instituciones con esto de la calidad del dato, llegarle a las instituciones con esto de parametrizar un campo. En los mismos software, las IPS, por ejemplo, ya hacen sus propios esfuerzos en este sentido. Ellas tienen que adquirir por su propia cuenta esos software que les ayudan a hacer esa captura adecuada de la información, ¿cierto? Digamos que
Me emocionaría ver ahí como algo más fuerte, como una red más fortalecida en esa parte. Creo que sería algo muy valioso. Jason, una pregunta que siempre me ha como rondado. En ese gran ejercicio que hiciste, ¿qué tanta pérdida de información se tuvo, digamos, para el proyecto en particular? Porque eso nos puede mostrar qué tanta calidad de información tendríamos, bueno, especialmente en Medellín, seguramente que en otros territorios tendremos otra experiencia. Claro, Verónica, sí. Eh, con respecto al dato puntual, sí me coges un poquito desprevenido porque no soy bueno como para recordar esas cifras puntuales, pero hubo Más o menos. sí, pero hubo una mayor pérdida en la base de datos de morbilidad, pero pérdida al sentido en el que es información que no pudimos llevar a la geolocalización, ¿sí? Ajá. O sea, por ese proceso de estandarización de las direcciones, empezando nosotros un conjunto de registros que nos conforman todos los casos de estudio, ¿cierto? Luego tuvimos que identificar cuáles de esos registros podían estar asociados a una dirección de residencia, o sea, un dato de dirección de residencia. Y empezamos ahí a darnos cuenta que la disponibilidad de esa información para esos registros era menor. Y, a ver, yo podría hablar más o menos que inicialmente no se haya podido georreferenciar, a ver, al final. Yo hablaría más o menos de entre 25 y 30% más o menos, Ujú, más o ya que menos. no se haya podido georreferenciar. Más que todo por la falta de disponibilidad inicial, la falta de disponibilidad de la información, porque luego cuando nosotros asociamos esa información, la asociamos a los RIPS, nosotros en el proceso de estandarización procuramos ser lo más minucioso posible y minimizar esa pérdida, ¿cierto? Ahí ya estábamos hablando de que cuando nosotros teníamos disponible una información con direcciones de residencia, algún dato de dirección de residencia, podemos estandarizar más del 90% de la información, ¿cierto? A la pérdida más que todo al principio. Por eso digo yo que es llegar a la captura del dato de manera adecuada en la estructura, porque los procesos de la información ya los tenemos un poquito más definidos y tenemos esa capacidad de explorarlos por diferentes puntos de vista. Entonces, por ejemplo, la mortalidad, el registro de función tiene un campo en donde se registra la dirección, ¿cierto? De la persona, pero es un campo abierto y no está estandarizado o parametrizado esa captura del dato. Es ahí donde considero yo que poder capturar esa dirección que es como la que nos da ese punto sobre el mapa, es ahí donde hay que fortalecer esa parte. Ok, Cris, ¿tendrías algo para agregar a ese punto de la pérdida de la información antes de continuar? Pues yo tenía aquí una tablita de resumen que me mandó Jason en su momento, donde Ah, ok, Luisa, muchas gracias. para evaluar los ABP había una omisión del 23.35%. Del 23.35%. Y para los ADB se tenía una omisión del 45.5%. O sea que siempre pues un porcentaje significativo. Yo quiero complementar un poco con respecto a lo que Jason nos contaba de estandarizar y tener que entrar pues como a evidenciar estos patrones en la captura de la información en la fuente, porque es un reproceso que es desgastante, porque no es 100 datos, son millones de datos. Entonces, sí deberíamos hacer un esfuerzo institucional porque la información se entregue como se requiere para poder hacer un análisis espacial eficiente y bajando pues el nivel de incertidumbre. Porque es el colmo que tengamos una estandarización de las direcciones y cuando vamos a ver en la captura de datos se tienen hasta 20 patrones para tener una dirección. Entonces, eso es un reproceso extremo y es el volumen de información que se tiene y el desgaste que esto genera. Cuando tenemos estandarizado
y es lo que se debe llevar a los software de las IPS, o sea, porque es donde se identifica el daño, la falencia con ese atributo que es la dirección de residencia. Recordemos que en este proyecto, pues para los que estamos en él, los que no les vamos a contar, y es que nosotros hicimos un análisis para 5 años, pero solo contamos con la dirección para el año 2016, y es así como se rastrearon desde el 2010 hasta el 2015, todas las direcciones de los demás registros. O sea que puede presentarse otro problema y es el registro por cambios de residencia. O sea, puede haber un subregistro o un sobreregistro por este cambio de residencia, que tampoco pues lo tenemos todavía ajustado para las comunas y barrios de Medellín. Entonces eso puede tener o puede generar una incertidumbre también. Pero se adopta una dirección para el año 2016, o sea, es la dirección base, y es así como se logra geolocalizar desde el 2010 hasta el 2015 la dirección. Entonces tenemos un problema que se debe mejorar desde el protocolo de los RIPS, porque es en morbilidad, en mortalidad es mucho menor el porcentaje de pérdida por la dirección, porque se logra pues estandarizar, se logran encontrar estos patrones y es mucho más fácil llevarlos a una geocodificación, lo que no pasa con la morbilidad, porque además la morbilidad es un número pues súper grande en comparación a la mortalidad. Eso es lo que hace más difícil también encontrar estos patrones y poder darle una geocodificación a cada registro y espacializarlo. Entonces, lo que más identificamos pues el problema mayor es la captura de la información en la fuente. Y que desde los protocolos como los RIPS, como la resolución pues que rige a los RIPS, no los obliga a tener la dirección como un atributo dentro de ellos. Bueno, gracias Chris, Jason. Varias cositas importantes y de lo que nos están comentando los que están siguiendo este conversatorio. Entonces, recordemos que el proyecto este proyecto de investigación utilizó para salud dos fuentes importantes. La de mortalidad, que se extrae del RUAF, ¿sí? Y los médicos, que son la fuente primaria, diligencian la información de la persona que está en la historia clínica de la persona que están atendiendo, ¿no es cierto? Entonces, digamos que ahí, por eso hay diría yo, una menor pérdida de información, porque hay un acercamiento mucho mayor a esa fuente primaria, ¿no es cierto? Que es la historia clínica. Lo que no nos pasó con los RIPS, pues como dice Cristina, los RIPS no tienen la dirección en su estructura base en el país, y lo que hicimos fue utilizar otras diferentes fuentes de información para cruzar con toda la calidad y teniendo el cuidado de lo que hablábamos la semana pasada del tema de el componente ético y el tratamiento pues de datos personales, que nos hacen pues como esta pregunta para en el conflicto de utilizar las direcciones de las personas para hacer análisis geolocalizados. Pues recordemos que en temas de investigación los análisis geolocalizados ya van a ser agregados a, digamos, como llaman ustedes, patrones, no, ayúdenme, espacios de territorio, ¿no es cierto? Zonas del territorio, y no datos personales puntuales. Entonces ahí pues digamos que se está salvaguardando desde el componente bioético del proyecto todo el tema de los datos y el uso de datos personales. En ningún momento se utilizó pues la información de forma individualizada. Entonces, digamos que por esos dos elementos hay tanta diferencia en la pérdida de información al hacer el análisis geolocalizado pues en este proyecto de investigación, y tradicionalmente eso es lo que vemos, y es un volumen gigante de información pues que nos da a ese proceso pues tan complejo.
Entonces aquí nos hacen una pregunta que es perfecta para darle la entrada a Sara, ¿no es cierto? Y es en la geolocalización en lo que tiene que ver con las variables ambientales, especialmente con el aire, ¿sí? Entonces, para poder identificar, porque de eso se trata, lo que nos explicaba María Cristina ahora, incluir la variable de espacio al análisis de la relación entre un evento en salud y una persona y sus factores asociados. Entonces, si tenemos una persona en un momento del tiempo expuesta a una variable ambiental, pero esa variable ambiental está en un territorio, entonces ahí es donde hacemos ese, digamos, ese enlace de forma un poco menos técnica, más digamos, sencilla, ese enlace de, bueno, si esta persona está en este lugar y en este lugar está esa variable ambiental, tuvo esa expresión del evento en salud. Básicamente eso es lo que queremos, digamos, evidenciar con este proyecto. Entonces, digamos que ahí, Cris, no, perdón, Sara, cuéntanos entonces cómo fue todo ese trabajo de el geoanálisis y la geoespacialización de esas variables ambientales para poder luego hacer esos análisis de las zonas, ¿sí? de las zonas que se definieron para hacer esa relación entre los eventos en salud que se presentaban en esas zonas y esa variable ambiental en el tiempo determinado de nuestro estudio. Bueno, entonces, en lo referente a esa asociación de ese análisis espacial, tanto de los eventos en salud como de la contaminación, por ejemplo, o de las variables ambientales, en las últimas décadas se han implementado como muchas metodologías, inclusive no necesariamente para asociar pues ambas temáticas, salud y ambiente, sino pues digamos enfocadas más a ambiente. Digamos, una de las más reconocidas y aplicadas, que inclusive en nuestra normativa nacional es una de las que más se recomiendan, son los modelos de dispersión. Sin embargo, estas aplicaciones conllevan a una gran necesidad, sobre todo en la cantidad de información de entrada para poder aplicar esa metodología. Entonces, con este fin, entonces se han desarrollado diferentes metodologías que tratan como para tratar de contrarrestar esa limitación tan grande que tiene los modelos de dispersión, a pesar de ser una metodología muy robusta. Entonces, para eso se ha incursionado más en la geomática y en la aplicación de esos datos espaciales para pues, en este problema, para poder estimar la exposición. Entonces, una de las herramientas que se ha utilizado bastante en los últimos años son los modelos de regresión de usos del suelo. ¿En qué consisten esos? O sea, les voy a compartir pantalla. Un segundito. Entonces, ¿en qué consisten los modelos de regresión de usos del suelo? Como su nombre lo dice, son metodologías de regresión multivariada. ¿Qué me quiere decir eso? O sea, yo voy a coger una variable dependiente, que en este caso va a ser mi contaminante atmosférico, cualquiera que sea, puede ser material particulado, puede ser dióxido de nitrógeno, hasta se han visto aplicaciones con ozono. El que usted desea definir, el que sea de interés para usted, esa va a ser mi variable dependiente. ¿De dónde la obtengo? De las estaciones de monitoreo de una red consolidada o de una red creada para este fin. Entonces, nosotros, por ejemplo, tenemos nuestra red de monitoreo de calidad del aire en el Valle de Aburrá. Utilizamos esas estaciones como los valores de entrada, como parte de los valores de entrada para la construcción de la regresión.
es una regresión espacial, que tiene como fin explicar contrastes espaciales y tienen una escala más fina porque se puede llegar a una variación intraurbana del contaminante. Porque se han encontrado pues variaciones locales a nivel internacional en los estudios que se han realizado hasta el momento, en donde no podemos simplemente generalizar una exposición para todo el territorio que se quiera analizar, sino que hay zonas en donde va a tener más exposición y otras en donde va a haber una menos exposición o menos niveles en los contaminantes. Entonces, esto le permite a los investigadores tratar de estimar con un poquito de mayor precisión una exposición individual, que es muy importante para determinados tipos de estudios epidemiológicos, como puede ser un estudio de cohortes, que son, digamos, los que siguen pues individuos y pueden asociar diferentes eventos en salud, diferentes respuestas en términos de, pues, digamos, de enfermedades asociados a un nivel de un contaminante característico. Entonces, teniendo en cuenta esa variable dependiente que es mi contaminante, se busca establecer asociaciones a partir de variables predictoras que muestren una relación de dependencia con el contaminante. ¿Qué quiere decir eso? O sea, que yo sé de entrada, como investigadora, que conozco un poco el problema, que sé que me aportan en determinada cantidad, o sea, a mi contaminante. Por ejemplo, una fuente de emisión, el parque automotor. O sea, yo sé que a nivel, pues ya comprobado, sabemos que las emisiones vehiculares me están generando incrementos en el material particulado, por ejemplo, o en los dióxidos de nitrógeno. Entonces, yo sé que una variable importante en la construcción de estas regresiones va a ser el flujo vehicular. Sin embargo, parte de la innovación en estas metodologías en específico está el uso también de usos del suelo, que me van a servir a mí tanto como una fuente de emisión como una fuente o como un sumidero del contaminante, que en este caso sería, pues digamos, cuando hablamos de zonas verdes. Sabemos que determinadas coberturas nos pueden ayudar a nosotros a disminuir la cantidad de contaminantes que tengamos, dependiendo del contaminante, claro está. Entonces, también queremos ver cómo determinadas fuentes, determinados sumideros, y no solo eso, cómo las variables meteorológicas me van a afectar la variabilidad espacial del contaminante. Entonces, en eso es pues como el tema general cuando se hace la construcción de modelos de regresión de usos del suelo. Es una regresión espacial multivariada, en donde una de las peculiaridades que tiene esta metodología es que se desarrollan antes de evaluar cada variable buffers o zonas de influencia. Entonces, estas zonas de influencia se construyen, digamos, teniendo aquí esta estación de monitoreo. Por ejemplo, para ejemplificar, tenemos esta estación y yo quiero construir una zona de influencia de determinado radio que yo defino previamente, que en la literatura pueden ir desde 50 metros hasta 5.000, dependiendo de tu zona de estudio, dependiendo de las variables que tengas. Vamos a hacer una zona de influencia alrededor de esa estación circular, es la forma pues como más utilizada en la literatura, pues alrededor de esa estación de monitoreo. Y voy a mirar cómo es la influencia de cada una de esas variables solo dentro de mi área definida. O sea, por ejemplo, aquí. O sea, esto es para un buffer de 500 metros, en donde, o sea, para toda la zona de estudio en general, tenemos la influencia de estas variables. Pero yo quiero evaluar es cómo es la influencia de cada una. Digamos, esto verde serían las zonas verdes, o la zona industrial, las vías, si hay zona residencial, y cómo es la influencia de cada una de esas variables en los niveles que estoy registrando en mi lugar de monitoreo. Eso es lo que hay que hacer, ese es el preprocesamiento que requieren los modelos LUR para antes de construir en sí la regresión espacial. Entonces yo evalúo
cada una de estas variables dentro de mi área de influencia y veo cómo me afectan la variabilidad de los niveles de mi estación de monitoreo. Bueno, y ya con eso se seleccionan, obviamente hay un montón de criterios, porque como es un modelo de regresión, siguen, a pesar de que sean con datos espaciales, sigue con los mismos supuestos, o sea, lo rigen los mismos supuestos que tiene un modelo de regresión lineal, múltiple, normal, de supuestos de normalidad, de supuestos de un montón de cosas que no vamos a tocar aquí, pues, propiamente. Entonces, si se cumplen todos estos supuestos, entonces podemos tener un modelo bien seleccionado que obviamente no es que me vaya a depender de todas estas variables que yo le estoy dando de entrada, no. Él va a seleccionar unas variables y me va a decir, estas son las que más explican la variabilidad del contaminante. Entonces, por ejemplo, aquí hay un ejemplo de aplicación. Esto es de un artículo publicado con una zona de estudio, fue en la Ciudad de México, en donde se construyeron modelos LUR para como 6 contaminantes. Una cosa que hay que tener en cuenta para esto es que una de las suposiciones para la aplicación de estos modelos es que se emite directamente el contaminante a partir del flujo vehicular. O sea, no es producto de reacciones en la atmósfera, sino que se emite directamente. Como es el caso, digamos, acá con nosotros, el PM2,5, que una de las fuentes principales de este contaminante es el parque automotor. Y puede que empiecen a decir que no, entonces, ¿qué pasó con los incendios y todo eso? Bueno, eso es una fuente regional que se debe evaluar a futuro para ver qué tanto me afecta a mí esa variabilidad del contaminante propiamente en nuestra zona de estudio. Bueno, entonces aquí se encontró para PM2,5, para PM10 y para ozono cómo fue la variabilidad intraurbana en Ciudad de México de esos contaminantes. Y cada uno de los modelos, la mayoría de los modelos, incluyeron variables meteorológicas, temperatura, humedad relativa, velocidad del viento y densidad de tráfico por hora. Esas son las variables que generalmente son las que más se encuentran en este tipo de modelos. Entonces, ¿cuál es la limitación? Tener esa información. O sea, no es fácil encontrar, por ejemplo, digamos en nuestro caso, tener información sobre densidad vehicular. Como últimamente se han implementado, digamos, las cámaras de fotodetección, esos circuitos cerrados de televisión que están utilizando, pues, más que todo con otros fines, no tanto para vehículos, se pueden utilizar como un insumo para calcular la densidad o el flujo vehicular en la zona. Y además, no solo es esto, también la otra limitación muy importante, inclusive esta es la más grande, depende de la cantidad de estaciones de monitoreo del contaminante que se tengan inicialmente, buscándose tener pues, una gran cantidad de estaciones. Cuando estoy diciendo, proponen más de 40 estaciones de monitoreo, que es algo que para nosotros pues no aplica por los costos que esto conlleva. Entonces, bueno, entonces ya teniendo en cuenta esto, podemos encontrar, aplicando esta metodología, podemos estimar los valores del contaminante en lugares donde no conozcamos el valor como tal, porque es que no es, o sea, la finalidad no es densificar o poner una estación de monitoreo cada 3 metros, eso es inviable, tanto económica como, pues, de otras formas, pues, no es viable poner una estación cada momentico, no. Pero podemos estimar estos valores, tener eso y también inclusive no solamente me va a ayudar a mí a tomar decisiones en términos de vigilancia epidemiológica, porque por ejemplo podemos nosotros delimitar zonas donde hay altas concentraciones y podemos ir a evaluar, por ejemplo, asociarlos a los casos que tenemos en salud, si de pronto podemos encontrar alguna asociación espacial ahí, pero también podemos usarlo como insumo para la toma de decisiones pues desde una perspectiva ambiental, en planes de ordenamiento territorial y también bueno,
No, yo creo que así está. En el plan de ordenamiento territorial. Sí. Y bueno, entonces es un insumo muy interesante que pues obviamente hay que manejar con cautela por las limitaciones que representa la cantidad de estaciones que tenemos. Yo creo que ya. Sara, súper, yo creo que es, a pesar de ser un tema tan técnico y tan complejo de explicar, nos queda claro el procesamiento, pues, como de qué quiere decir ese modelo LUR. Pero no sé si no te escuché o me queda la duda, y de pronto alguno de los participantes también, estamos hablando del lugar, estamos hablando del contaminante, el tiempo. ¿Cómo llega la variable tiempo a este modelo? O cuentas si es un modelo de cortes, un punto en el tiempo, o hicimos varios puntos en el tiempo. Sí, claro. Bueno, digamos, en la aplicación pues, de esta metodología, lo más común es que se vean modelos anuales, dependiendo del estudio con el que se quiera, pues, como evaluar la exposición. Propiamente en mi trabajo, yo evalué promedios mensuales, sobre todo por, por esos incrementos estacionales que vemos en el material particulado, que como no, pues, me imagino yo que están todos familiarizados, que tenemos altos niveles en la época de febrero, marzo, en esa ventana mensual. Entonces quería evaluar, porque es un trabajo más bien exploratorio, quería evaluar si los modelos DUR podían evidenciar también esos cambios estacionales. Entonces, se utilizaron promedios mensuales, pero digamos, en los resultados que les mostré, utilizaron un montón de escalas temporales, usaron horarias, diarias, mensuales, anuales, y para todas encontraron un modelo, o sea, así se les ajustó con la información que tenían. Y las que les mostré propiamente eran promedios horarios. Y la otra es, ¿qué tanto este modelo, estos modelos LUR nos puede dar el tamaño de las zonas, la amplitud de estas zonas? Porque digamos ahí, para poderlo articular con la variable de salud y la diferencia de la expresión, ya cuando hablamos no solamente de número de casos, sino de tasas o incidencias, ya que están relacionados con el total de población de estas zonas. ¿Qué amplitud de las zonas nos dio este modelo a nivel de un barrio, 20 metros, 500 metros, 2000 metros, en fin? Cuéntanos un poquito. Propiamente en los modelos que yo construí, más o menos, entre las zonas pues, de alta contaminación se mantenían a lo largo del año, solamente que variaban, más que todo era la magnitud en sí del nivel para PM2,5. Entonces, sin embargo, sí se mantenían y estamos hablando de más bien una zona grande, o sea, no es propiamente de un barrio, sino de una zona. Por ejemplo, el nororiente presentaba altos niveles y también el suroccidente. Y en los donde se presentaban menos niveles era en el noroccidente de Medellín propiamente. Y estos resultados sí se han como mantenido congruentes con estudios previos que se han hecho, no propiamente modelos LUR, porque esta es la primera vez que se desarrollan para PM2,5 en el Valle de Aburrá, sino, digamos, otro tipo de metodologías espaciales, como, digamos, modelos de interpolación, otro tipo de modelos, pues ya una regresión general, no basándose en esas zonas de influencia, y también modelos de proximidad que se han desarrollado aquí en el Valle de Aburrá.
Ok, nos hacen una pregunta muy interesante, no sé si Sara o María Cristina nos la puede contestar, y es ¿qué tan viable podría ser integrar a esto que estamos diciendo la teledetección? ¿Sí? Ahora Cristina nos contaba que los modelos geográficos dependen de los satélites y todo esto, y hay pues mucha información que proveen los satélites de variables de calidad de ambiental, meteorológicas, de temperatura, que no son solamente de nuestras estaciones propias en la ciudad. ¿Cómo podríamos integrar o qué tan viable sería integrar o en otras investigaciones que ustedes conozcan están integrando estas variables satelitales? Bueno, digamos, inclusive las innovaciones que se ha hecho alrededor de los modelos LUR ha sido eso, la implementación, digamos, de lo que serían las variables explicativas. Por ejemplo, se han utilizado coberturas, se han utilizado variables relacionadas como con la velocidad del viento, sin utilizar propiamente la velocidad por medio de imágenes satelitales. Digamos, digamos, si hablamos propiamente de los aerosoles, de esa información que tenemos disponible, tenemos que tener muy en cuenta que antes de utilizar esa información, ya sea para o validar el modelo o como insumo para construirlo, debemos mirar si la información que tenemos disponible en esas imágenes satelitales no se aleja mucho de la información que tenemos medida, observada en las estaciones de monitoreo. O sea, yo lo que recomendaría es hacer un análisis para ver si de pronto en las imágenes se puede subestimar o si estamos hablando de sobreestimar el contaminante. En estudios que se han hecho aquí propiamente en el Valle, se ha observado una leve subestimación de los niveles en comparación con las estaciones de monitoreo. Entonces ya ahí es donde uno toma la decisión como de si sí vale la pena utilizarlo como insumo o como validación o si definitivamente me quedo solo con las estaciones de monitoreo. Bueno, no sé, no entiendo la pregunta, no sé, es muy técnica para mi alcance. Eh, la voy a leer literal. Los lugares donde no llega o no se alcanza las estimaciones del modelo LUR se puede hacer con lenguaje R. Yo creo que están preguntando dos cosas diferentes, ¿no? Una cosa es el Eh, lenguaje, otra cosa es el modelo. O los LUR. sí, Cuéntanos un poquito sobre ya el tema del software y esto. bueno, yo los hice con ArcGIS, que pues como la fija y a la que todo el mundo, casi todo el mundo va, pero han desarrollado paquetes para hacerlos en R. O usted puede desarrollar el, el, el algoritmo pues para hacer las intersecciones de las zonas de influencia con las variables, porque R maneja ese tipo de información, o sea, sí maneja información espacial. Inclusive se dan en unos estudios que leí que comparan como el desempeño de ArcGIS con R, se puede hablar que propiamente para la regresión puede ser más robusto el uso de R para construir los modelos. Sí, creo que así responde la pregunta. Sí, claro que sí. Gracias, Sara. Ya se nos está como agotando el tiempo, la tarde se va volando. Nos hacen unas preguntas, nos hicieron unas preguntas, sobre todo en lo que tiene que ver con ética y seguridad del dato. En el conversatorio anterior, la persona o las personas que quieran saber a más profundidad cómo desde el proyecto se manejó todos los protocolos de ética y seguridad del dato. Ahí lo pueden volver a escuchar, pero en pocas palabras, el equipo tuvo unos protocolos definidos para el proceso de seguridad de los datos personales antes de anonimizarlos, luego pasó todo el proceso de anonimización para luego ya hacer esto que nos están contando
los compañeros. Otro asunto es que se tuvieron protocolos de seguridad de la información específica pues en la universidad, entonces pues el que esté interesado puede profundizar el tema que fue ampliamente detallado en el conversatorio anterior. Definitivamente, unas grandes conclusiones es que necesitamos mejorar la calidad del dato de la fuente primaria porque estamos omitiendo información valiosa que puede aportarle y ser mucho más robustos estos modelos que estamos construyendo. Entonces ahí es fundamental procesos de educación. Yo creo que pues incluso ya que estamos en la universidad, en el tema curricular para todos los profesionales de la salud debería haber un asunto sobre la calidad del dato porque es nuestra fuente primaria. Y ahora también desde el país el mejoramiento de las estructuras de las fuentes de información, porque pues lo mencionaba Jason, no hay una estructura, o sea, eso es de libre escritura, por un lado, entonces unos dicen carrera, otros ponen la abreviatura, al derecho, al revés, con números, con letras, entonces ahí hay un tema, ustedes saben que estos son sistemas nacionales, hay que trabajar pues a nivel nacional el mejoramiento de la estructura de los datos y definitivamente nuestros registros de morbilidad, los RIPS que ustedes, o bueno, para los que no saben, recuerden que los RIPS se construyeron para un ejercicio de facturación, no de análisis situacional de salud. Por eso es que tenemos tantas dificultades a la hora de analizar los RIPS, tanto en los datos de las personas sociodemográficos, como en los datos propios pues, del evento en salud, la codificación y todo lo que nos mencionaba incluso la profe Nora, Dorian la semana pasada en todo y la compañera para poder hacer todo el procesamiento de calidad del dato, que fue también otro ejercicio importante en esta investigación. Una última pregunta, Sara, que nos hacen acá. ¿Cuáles son los retos más importantes para implementar los modelos LUR en la investigación? ¿Y tú qué piensas que eso se pueda implementar a nivel de pues, regiones más grandes en el país, otros departamentos, en fin? Listo, sí. Ya pues como para ir cerrando, les cuento que el principal reto que había era la información disponible. A pesar de que una de las ventajas en sí del modelo es que no requiere tanta información como un modelo de dispersión, es muy importante la cantidad de estaciones de monitoreo que tenemos como variable de entrada y poder obtener información que me hable a mí de las variables que en realidad me expliquen del contaminante. O sea, la explicabilidad del modelo me va a depender tanto como de las estaciones que tenga, como de si yo puedo explicar o utilizar variables que me hablen a mí de las fuentes de emisión directa del contaminante. Como les mencioné, pudimos acceder a la densidad vehicular por medio de las cámaras de fotodetección. Sin embargo, hay una limitación ahí, al igual que con las estaciones de monitoreo, en que no están distribuidas uniformemente en la zona de estudio y no hay mucha cantidad de estaciones, a pesar de que en las cámaras sí se tenían 40 estaciones inicialmente. Y con las estaciones de monitoreo, esa sí representa la mayor limitante, porque a eso es que están asociados diferentes errores y diferentes limitaciones en el desempeño, en el rendimiento del modelo como tal. Y ya con lo que me habías preguntado para aplicarlo en otras zonas, digamos, el modelo resultante como tal es exclusivo de la zona de estudio donde se aplica, pues, se desarrolla.
pero podemos hablar de evaluar su replicabilidad en otras zonas de estudio con condiciones similares a Medellín o al Valle de Aburrá. O sea, que por lo menos sí sepamos que la influencia del parque automotor en las emisiones es bastante. Y además, por otro lado, en la construcción de estos modelos ya propiamente en otra zona de estudio, sí se tiene que tener muy en cuenta cuántas estaciones hay de entrada o si hay posibilidades de hacer campañas de medición adicionales a las estaciones de monitoreo, que es lo que generalmente hacen. Bueno, entonces, gracias, Sara. Ya para finalizar, recordarles que tenemos un cuarto y último conversatorio de este primer bloque, que es contarles todos los desafíos metodológicos. Vamos a conversar sobre el análisis de la metodología, básicamente, para hacer el análisis de costos de la carga atribuible a la contaminación del aire. Es el próximo 10 de junio por este mismo medio a las 4 de la tarde. Entonces esperamos contar con todos ustedes, todos los asistentes y que puedan pues replicar esta experiencia. Recuerden que la grabación de este conversatorio queda en la página de Facebook de la Facultad Nacional de Salud Pública. Ahí la pueden pues volver a repetir o reenviarse los que necesiten y ahí están pues digamos como los correos de los contactos y enlaces si quien necesitan pues alguna duda o pregunta, en fin. Entonces agradecer a todos los asistentes, sus preguntas, sus comentarios, a Sara, a María Cristina y a Jason por pues explicarles ese gran reto de explicar este asunto tan técnico en un conversatorio y pues que todos queden motivados para las próximas invitaciones que se hagan desde la facultad ya para contarles los resultados que será pues digamos como el segundo bloque de conversatorios que ya les estaremos contando las fechas. Entonces, bueno, nada, nos podremos despedir de todos. Sara, María Cristina, Jason. Bueno, muchas gracias a todos y a todos los que estuvieron pues acompañándonos el día de hoy durante el conversatorio. Un abrazo para todos. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Esperamos que si no les resolvimos las dudas hayan quedado con muchas más, porque es un tema pues muy complejo, al menos lo que significa la calidad del aire dentro de su efecto en la morbilidad y mortalidad de la población y específicamente en áreas de un ambiente tan complejo como es el Valle de Aburrá. Entonces nos vemos en el próximo conversatorio. Feliz tarde. Muchas gracias a todos. Espero que, sí, como dice Cris, que sí se le hayan resuelto algunas dudas. Y si no, bueno, pues estén pendientes de los otros conversatorios. Ahí pueden resolver Bueno, lo que les quede de duda. Bueno, a todos, muchísimas gracias, una feliz tarde y como les dije hace 8 días, todos juiciosos en la casa, recuerden, uso de tapabocas, lavado de manos, distanciamiento social, que todos ponemos nuestro granito de arena para lo que estamos viviendo en este momento en el país, en la ciudad y en el mundo entero. Bueno, una feliz tarde, hasta luego. Chao. Chao.